Tenemos aquí en el estudio a un candidato que está buscando, muy joven, que está buscando llegar a la Cámara de Representantes. Ha hecho un recorrido importante, ya conoce algo del sector público, tiene unas reflexiones bastante interesantes y por lo menos las hemos seguido nosotros para ver cuál es su pensamiento frente a las necesidades de renovación y de cambio de la Cámara. Y trae una propuesta que seguramente la gente tendrá que analizarla con base en las necesidades del departamento de Nariño. Daniel Guerra, muy buenos días, bienvenido a Capital Noticias. Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a toda la mesa, Jorge, qué bueno volverte a ver. Siempre es chévere reencontrarse con viejas amistades. Bueno, muy bien. Daniel, ¿cómo va la campaña? Pues yo la siento muy bien, estoy muy contento, creo que la labor como la planteamos desde un principio se ha venido realizando en torno a que ha sido conectar con la gente y ofrecer una alternativa que no entre en discusión ni en temas de izquierda, de derecha, sino más bien de representación y de lo que realmente la gente joven, la gente que está en edad de trabajar, lo que las personas del común quieren y necesitan hoy, que es oportunidades en mejorar la educación y en temas de inversión privada para la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué quiere llegar a la Cámara? Es una manera de replicar los mensajes, las ideologías en las que yo creo. A mí me preocupa mucho que el departamento de Nariño se ha diluido en alguna manera en su pensamiento a favor de discusiones más nacionales, que igual son importantes, pero que han dejado de lado las prioridades de la región. Entonces, muchas veces hablamos de lo que pasa en Antioquia, lo que pasa en Cundinamarca, en La Guajira, en Palestina, en Estados Unidos, en otros lados, pero no hablamos de lo que sucede aquí en Nariño, y la gente aquí en Nariño necesita ya una representación y soluciones directas. De ahí la idea de salir con una candidatura considerada de centro, del partido en marcha, que tenga una opción de dialogar y de llegar a consensos con las demás fuerzas políticas. ¿Por qué candidato no hizo el recorrido, digamos, en otras instancias previas? ¿Por qué no buscó primero un consejo, quizás una asamblea, sino que va directo a la Cámara de Representantes, donde quizás se necesitaría mucha más experiencia en el sector público? Pues mira, esa es una buena pregunta y me la han hecho bastante, de hecho. Yo que he analizado, mi paso por el sector público, si bien es cierto, no es muy largo, yo solamente estuve 8 meses en la Dirección de Cooperación en la Gobernación. Sí me ha permitido mi paso por la Fuerza Aérea, la participación en los procesos de paz y otros sectores, entender de una muy buena manera lo que sucede en Colombia. Cuando yo fui miembro de la Fuerza Pública tuve la oportunidad de recorrerme de San Andrés a Leticia, del Mitú pues hasta el Chocó y toda la costa pacífica, entendiendo todas las dinámicas y las necesidades tanto del conflicto social, del conflicto armado. Por mi paso en los diálogos de paz que se realizaron en Cauca y Nariño, también tuve la oportunidad de ver de primera mano la ilusión que eso generó, la paz con las FARC, y luego la desilusión por la falta de la implementación. Yo respeto mucho a las personas que están hoy en el Consejo, en la Asamblea, en las alcaldías y en las gobernaciones, pero para mí la preocupación es una sola, y es: no hay presupuesto, no hay recursos para invertirlos en lo que realmente desde mi punto de vista se necesita, y es impulsar a que los de la economía popular pasen a formalizarse, la microempresa se vuelva mediana y la mediana ojalá grande, y eso solamente se puede hacer con el presupuesto de la nación. Yo por eso quiero llevar esta discusión hasta allá. Usted mencionaba que tuvo un paso por la gobernación de Nariño como jefe de asuntos internacionales y cooperación. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 8 meses. 8 meses. Contados. Bien. Bueno, ahí yo sí tengo que preguntarle, porque pues recuerdo, Pablo, aquí es como una autocuña. Yo revelé una investigación en la que usted se vio involucrado en ese tema, y es que usted participó en una misión de la gobernación de Nariño en Bélgica, ¿sí? Y ahí pues se reveló que dentro de esa participación institucional se llevaron unas muestras de café que era producido, comercializado por una de sus empresas, que de hecho estaba viendo dentro de las publicaciones de su campaña, y efectivamente es una empresa suya, un café. Entonces, la pregunta que uno hace ahí es: ¿cómo confiar en alguien que, digamos, en ese corto plazo, por la administración pública, al parecer actúa en beneficio propio? Es decir, ¿qué garantía hay de confianza sobre los electores? No, pues muy sencillo, y te agradezco que me hagas esa pregunta porque se puede aclarar. Nosotros lo que hicimos en ese tema de la gestión de Bélgica fue conseguir aliados que hicieran unas donaciones en temas de café, yo hablo de café, para que pudieran hacerlo. Entre esos estuvo The Coffee Union y otras marcas que las donaron, no cobraron absolutamente un peso. Sí, pero en el contrato había un rubro de 20 millones que se pagaron en café. Entonces, ¿qué café se pagó ahí? Esos fueron cafés de otras marcas. Recuerdo, creo que estaba Señor Sur y otras marcas. Ya no recuerdo bien los nombres, pero
si pueden revisar, y ojalá lo puedan hacer, no hay absolutamente ninguna factura ni ninguna cuenta de cobre ni absolutamente nada a nombre de la empresa de Coffee Junior. Pero digamos, no había ahí, digamos, un impedimento que usted diga, mejor no llevar esa marca, pues porque tiene relación conmigo. Pues en algún momento lo pensé, lo que pasa es que esto fue en contratiempo, y en contratiempo era más difícil conseguir algo otras gestiones. Por ejemplo, nosotros habíamos invitado a Morasurco y a otras empresas que al final no se pudieron llevar porque faltó presupuesto, y ese presupuesto no salía de mi rubro, por cierto, de mi dirección, para llevar a otros empresarios y todo. Entonces al final sí hubo un poco de desorden y tocó como improvisar y decir, bueno, a ver, ayuden, quién tanto tiene, no sé qué, y yo la verdad no lo veía mal en decir, pues ya que tengo relaciones con la empresa, venga y hagan esta donación y llévenlo. Otra de las cosas que también aprovecho y se habló ahí fue de que mi esposa había estado acompañando a la delegación, y mi esposa sí estuvo, pero ella lo hizo con recursos propios, y lo hizo por una sencilla razón que ustedes pueden verificar si quieren. Ella tenía un viaje para un matrimonio en un país asiático, Brunei concretamente, y en Colombia no hay embajadas, entonces hay una embajada de Brunei en Bélgica, así es que aprovechamos las dos cosas y ella me dijo, pues ya que vos vas para allá, ella con su plata compró sus tiquetes y fue para allá. Pero los acompañó en medio del evento, sí. Sí, porque era un evento público. Sí. O sea, allá eso simplemente se abría el barco, la gente entraba y todo el que quisiera ir podía ir. Mi esposa estuvo ahí, pero nunca habló a nombre de la gobernación, ni tomó micrófono, ni nada. Simplemente incluso estuvo colaborando en decir, bueno, pues, ¿qué les puedo ayudar? Y para cerrar este capítulo de la gobernación, ¿su salida a qué se debió? O sea, ¿por qué duró tan poco, siendo esta su primera experiencia en la administración pública, donde había muchas expectativas? ¿Por qué terminó tan rápido? Es decir, fue en el 2024, muy lejos del periodo de inhabilidad, si se quiere, si se lo miraba por ahí. Y que se proyectaba como un enlace para tener otras relaciones, teniendo el conocimiento usted y sobre todo esa gestión de poder conectar con otros sectores del mundo. Pues si le digo la verdad, es muy sencilla y muy pragmática. Yo quería llegar a ese cargo para transformar las cosas, y a veces uno es un poco inocente. Entonces uno dice, de aquí se puede hacer mucho. Empecé a hacer muchos contactos con, por ejemplo, República Dominicana, Panamá, otros países. Nosotros, sí. Exacto. Pero ¿qué sucedió? Que rápidamente me di cuenta que en primer lugar no había como un interés político por avanzar en eso. Habían otras preocupaciones más importantes. Entonces eso iba dejando mi gestión de lado. Y eso rápidamente a mí me desilusionó, porque, o sea, ¿qué hace uno en un cargo si siente que como que no puede lograr lo que uno quiere hacer? O sea, ¿no hubo colaboración de la gobernación? O sea, ¿el gobernador no le dejó hacer más? Pues mire que, le voy a poner un ejemplo. Habían algunos oficios que se tenían que firmar con hermanamientos de China que duraban un mes en el despacho, y eso para mí era muy preocupante porque yo quedaba mal. O sea, hasta cierto punto uno como delegado puede ir a hablar, hacer acercamientos, pero si eso no se concreta, rápidamente, especialmente cuando uno en cooperación lo que busca es, pues, donaciones prácticamente, o sea, recursos que le lleguen al departamento de manera gratuita, directamente. Entonces, imagínese la gravedad de esto, uno va a pedir plata, y aparte de que la va a pedir, ya sea en especie o en recursos para inversión, pues no la consigue, y a uno le toca estarse justificando por 1 o 2 meses, cancelando citas, diciendo es que no, es que está en el despacho, es que lo están traduciendo. Entonces, esas cosas a mí no me gustaron. Y eso es algo que trato de llevar a la política también. Yo soy más de hacer, o sea, me gustaría que si hoy se habla algo, mañana se pueda estar haciendo y no se trabe. ¿Terminó bien su relación con el gobernador Luis Alfonso Escobar pese a esta situación? Yo preferí retirarme antes de salir peleando, entonces le dije muchas gracias, gobernador, yo sigo en lo mío. Bueno, hablando de las relaciones, usted es cuñado del empresario Julio Bastidas, y por eso usted también se lo relaciona dentro del mismo costal, y pero bueno que lo tengamos aquí como para que nos aclare si esa relación familiar va más allá de eso, es decir, si también hay una vinculación política con Julio Bastidas, si hay una vinculación de negocios en común que tengan, si lo está respaldando a usted ahora en su candidatura a la Cámara, ¿cómo está esa relación? Pues mi cuñado está muy dedicado al sector privado. Yo sé que él está viviendo en Bogotá, viviendo en Cali, haciendo los temas en los que él se mueve. Comercialmente nosotros no tenemos ninguna relación porque obviamente yo me muevo en un sector que para nada es afín a lo que hacen ellos. La única colaboración que tuvimos fue cuando pusimos algunas cafeterías en los CDAs, pero aparte de eso no ha habido nada más. Políticamente él, hasta donde yo sé, está apoyando un candidato al Senado. Yo, por cierto, no tengo otros compromisos por mi mismo partido. ¿Qué es Ronald Tenorio? Ronald Tenorio.
No, la Sí, verdad no sabría aquí, decirlo. Para dar el contexto, pues porque, Sí, porque si si no, está pues- metido en política, aparentemente porque su pero, cuñado... pero usted dice que no lo está No, apoyando. espere, entonces le termino la idea. A mí sí me manifestó su apoyo, un apoyo de decirme, Daniel, tú eres mi cuñado, somos familia por Juliet, pues Juliet a Julio lo quiere muchísimo, lo ve como su padre, y yo por eso a él también le tengo pues un respeto y un cariño de familia. Toda la familia, tanto la familia Guerra, Sarama, de mi parte, como la familia Bastidas y Rodríguez se ha volcado pues a apoyarnos en este ejercicio. Pero concretamente ha sido un apoyo familiar, es decir, de ellos hablan con sus amigos, le dicen, mire, pues tengo a mi cuñado, tengo a mi yerno, tengo a mi hijo, estamos en esto. Hasta ahí, pero él no tiene ningún rol dentro de la campaña nuestra estructura de campaña, y eso para mí fue muy importante, se hizo sin familiares. Porque yo me la llevo peleando y hablando en micrófonos públicos diciendo la política no se puede hacer con familia. Y no porque no se deba, sino porque eso se termina volviendo una empresa. Entonces yo critico, por ejemplo, que el hijo del papá esté intentando seguir en la política solamente porque es el hijo del papá y así sucesivamente. Se vería muy mal, por ejemplo, que mi gerente de campaña fuera mi cuñado, por ejemplo. Entonces uno empieza a decir, bueno, entonces pues ya se empiezan a mezclar intereses personales, así es que con él todo mi cariño, toda mi admiración y mi respeto como empresario y familiar. Sí, ahí aclarando el tema, pues lo que hemos visto en redes es que Julio Bastidas estuvo presente en la inscripción de un candidato al Senado, de Ronald Tenorio, candidato del Frente Amplio Unitario, de la Costa Pacífica. Entonces, tenemos una foto acá. Sí, la pusimos, entonces Sí. De pronto también, ¿usted tiene candidato al Senado? Sí, se llama Juan Carlos Bocanegra. Juan Carlos El Bocanegra. 25 de febrero viene si nos quieren acompañar. ¿De dónde a es una rueda él? de medios. Él es de norte de Santander, de Cúcuta. Pero le toca eso que por partido, porque usted no tiene candidato acá en su partido, acá en el departamento. No, en Nariño no tengo, primero porque no siento que ninguno me represente. En segundo lugar, porque a mí el Partido en Marcha me dio un voto de confianza. Cuando Exacto. yo pedí el aval, a mí me dijeron, le doy el aval y la bendición porque más no hay. Ustedes recuerdan que literalmente en Marcha aquí no existe. Tiene unos coavales, pero esos coavales es como que no tuviera nada. Todo el mundo sabe ya con quién están los alcaldes y concejales coavalados por el Marcha en Nariño. Entonces ahí no había Claro. absolutamente nada. ¿Y esa fue una determinación de partido? ¿Usted le dijo al partido, venga, apoya a este candidato nuestro, o fue una elección suya? El partido me dijo, le ayudamos en eso y ayúdenos a usted a un candidato insignia que tenemos en el Partido en Marcha, que pues en este caso es Juan Carlos Sí, Bocanegra, pero y ahí yo entré a apoyar. Ahí sí hay que hacer una claridad y Sí. bueno también que lo diga, porque usted hace unos meses se sentó y hizo un evento político junto a Gustavo García, es nariñense, también se lanza al Senado y el plan era que usted iba en la lista a la Cámara con la que él tiene afinidad, que es la de, hoy en día se inscribió en el partido La Fuerza de Roy Barreras con En Marcha. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un distanciamiento con Gustavo García? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? Esa es muy buena y de paso felicitaciones por la primicia porque eso fue el que le hizo la pregunta a Roy que se volvió famosa, Sí. la de que John Rojas es su amor eterno. Pero bueno, vamos por partes. Yo cuando incursioné en la política le dije a todos los conocidos que yo tenía y a mis amigos que quería participar en este ejercicio político y que quería hacerlo con una vocación de victoria. Que si uno gana o no gana, yo creo que nadie puede garantizarlo, pero yo quería jugar a eso, a ganar. Y ese fue el escenario en los que Gustavo me dijo, venga Daniel, lo invito acá y etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se hizo esa primera reunión donde yo no había firmado ningún papel ni ningún documento que me comprometiera con el Partido de la Fuerza. Estaba viendo dónde podía aterrizar en una candidatura precisamente de centro. ¿Qué sucedió? Muy sencillo. Esa lista se desarmó, ustedes conocen, ahí estaba David Salcedo, ahí estaba yo, se estaba intentando organizar. De hecho, lo teníamos en esa lista. Claro. Nosotros lo teníamos en esa lista. Entonces, con la llegada del señor John Rojas, eso se desarma, David sale de ahí y en reemplazo de David llega este señor Huertas. Y ahí yo ya no me sentí cómodo, porque mi discurso siempre ha sido, y quiero criticar eso, o sea, yo critico la política familiar como una familia empresa y también critico ese hecho. Mira, hay un dicho, en el colegio nos enseñaban que la ética permite lo que la moral no tolera. Entonces sí, la ley hoy permite que este señor de Ipiales pueda participar en política, pero moralmente es impresentable, porque él ya tiene algunas sanciones en primera instancia por tráfico de influencias. Entonces, ¿yo cómo voy a salir a decirle a la gente, oigan, yo quiero una transformación mezclado, revuelto en una lista con una persona
sancionada en primera instancia por presunto tráfico de influencias. Entonces yo ahí ya no me sentí cómodo y tuve que decirles, me voy. Y respondiendo a tu pregunta, sí, a partir de eso ha habido un distanciamiento. Ha habido un distanciamiento, pero creo que ese distanciamiento lo único que ha hecho, pues, de alguna manera ha sido fortalecer la campaña porque me permitió posicionarme no como el muñeco de un político tradicional que quería poner una cara nueva, sino como una persona que realmente está dispuesto a luchar por eso. En ese sentido, Jorge, ¿cómo se siente usted electoralmente en Nariño? ¿Qué fuerza puede tener? Bueno, Puede tener. en cálculos políticos y electorales obviamente uno no aparece por ningún lado, porque cuando se hacen los análisis políticos respecto de hace 4 años, pues en Marcha ni siquiera existía. Así es que es un tema electoralmente complejo. Nosotros le estamos apostando es al voto de opinión, y ese voto de opinión quiere mover o se mueve sobre varios ejes. El primer eje es el voto de opinión del norte de Nariño, de donde yo soy oriundo. Yo nací en La Unión, soy venteño. Y he compartido mucho tiempo con el sector cafetero, y de hecho el sector cafetero es el que me aproximó a esta lucha política. Entonces, por ahí la cosa va muy bien. Hemos tenido... O sea, usted tiene esa fortaleza en el sector cafetero del norte, especialmente de ese eje del municipio de La Unión, que es muy grande, ¿no? Sí, de los cafeteros. Ojo, no de las agremiaciones cafeteras. No. Porque las agremiaciones ya sabemos dónde están. Sí. Los caficultores del norte de Nariño sabemos dónde están, en agremiaciones y asociaciones, pero los cafeteros... ellos tienen su posición aparte. Sí, exacto. Entonces con ellos hemos tenido muy buen recibimiento. El norte de Nariño ha respondido muy bien a la propuesta que nosotros tenemos. Aquí en Pasto se está haciendo un ejercicio muy similar también, que también es un tema de opinión y de otras cosas. Hay unos sectores donde hemos incursionado también, como por ejemplo en la exprovincia de Omanda, en Ipiales y eso. Es más difícil hacerlo allá porque todo el mundo sabe lo que está pasando en Ipiales. Entonces también tiene su complicación, y en la costa. Estamos con Daniel Guerra, candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Nariño. Jorge, usted tiene consultas claves antes de irnos con las gráficas. Sí, porque a nosotros nos interesa mucho, ¿no?, conocer a fondo lo que hay detrás de cada candidato para que la ciudadanía tome sus propias decisiones. Candidato Daniel Guerra va a la Cámara de Representantes por la coalición La U en Marcha. Usted nos decía antes de la pausa que usted espera una votación importante en La Unión, que es su municipio de procedencia y de su familia. También hemos escuchado que su familia, incluso en publicaciones en redes sociales, tuvo mucha vinculación con el uribismo, con Álvaro Uribe, y también se mostraron publicaciones suyas de respaldo al gobierno de Álvaro Uribe, también cuando fue la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, no sé si también con el gobierno Duque. Es decir, ¿qué tan cercano usted está con el uribismo? Bueno, esa es buena también. Cuando mis padres estaban en política, yo era miembro de la fuerza pública, así es que no tomaba ningún partido en ese respecto. ¿Estaba en la Fuerza Aérea? Sí, era piloto de drones y navegante del avión Fantasma, así es que, aunque tenía mis opiniones, me las guardaba. Ahora, ¿qué sucede? Mire, en todas las familias siempre hay diferentes discusiones políticas, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su punto de vista. Yo, por mi papá y por mi mamá, no tengo nada más que el agradecimiento de que me hayan criado, nos hayan cuidado, porque no toda la vida para nosotros ha sido fácil, ha sido de hecho compleja. Y una de las razones que a nosotros nos pasó muy difícil la vida fue que nosotros teníamos una finca por los lados de Mercaderes, en el Cauca. Y esa finca, cuando el conflicto armado era muy intenso, en esa finca nosotros no podíamos volver, porque un tiempo llegaba el ejército, otro tiempo llegaba el ELN y otro tiempo llegaban los paras. Entonces, si uno se hacía ver por allá, en algún lado, algo pasaba. A raíz de esos ciclos de violencia con la que yo nací y todo este tema, nuestra familia decidió tomarse un tiempo y salió mi padre a especializarse en Quito. Y por eso nosotros salimos del norte de Nariño, llegamos a Quito y después regresamos a Pasto. Mis padres tienen, desde el punto de vista mío, todo el derecho a opinar como ellos quieran en política. De hecho, es cierto. Mi madre estuvo apoyando una candidatura de Iván Zuluaga y mi padre también han sido cercanos al uribismo. Pero ellos nunca han sido políticos, lo han hecho desde su sector empresarial. Simplemente son unas ideas con las que ellos creen. Pero esto, y ahí les va otro un dato, es algo de lo que nosotros no hablamos en la mesa cuando almorzamos, porque si no salimos peleando los unos con los otros. Pero ahí, usted también apoyó los gobiernos de Álvaro Uribe, también apoyó la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, ¿o no? No, yo era miembro de la Fuerza Aérea, entonces no tenía ninguna injerencia en política. Pero sí aparecieron unas publicaciones en las que usted, y luego las pasaremos por aquí, unas publicaciones, yo las vi en redes, en una publicación en la que usted se ve afín a esas políticas.
Tocaría revisarla, de pronto algún comentario o algo, pero la verdad no tengo, o sea, no tengo en mi memoria bien qué haya pasado. Yo estaba mucho en torno a decir, estoy orgulloso de lo que mis padres hacen porque en su momento lo estaban logrando. Pero son unas ideas bien diferentes. Mire, le voy a contar cuál ha sido mi evolución ideológica, si usted lo quiere saber. Eso le iba a decir, Daniel, Claro, hoy dónde se ubica. Exacto. Listo. Mire, lo voy a poner. Yo inicio mi vida, el primer recuerdo que yo tengo es de cuando los municipios del norte de Nariño eran muy violentos, con las famosas tomas guerrilleras. Claro que sí. En esa época mi convicción era Colombia necesita seguridad. Esa era mi convicción y eso fue lo que me llevó a la Fuerza Aérea Colombiana. Cuando estuve allá hubieron varios hechos que a mí me marcaron. El primer hecho, por ejemplo, fue en una victoria, hablando en términos estrictamente militares, allá en la Macarena Meta. Nosotros en la Macarena teníamos que salir escoltados a almorzar y solamente podíamos comer en un restaurante porque los demás podrían estar envenenados o nos disparaban. Así es. Entonces, hubo un día en el que llegaron los medios de manera sorpresiva y nos dijeron, oiga, felicitaciones, este frente de las FARC aquí ya no existe. Y todo el mundo fue como, bien, felices. ¿Qué pasó ese mismo día a la misma hora del almuerzo? Salimos en las mismas camionetas blindadas y salimos escoltados y con el mismo miedo. Algo a mí me golpeó ahí en la cabeza. Yo dije, un momento, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué si en teoría somos los buenos seguimos siendo intrusos en este municipio? Y eso me llevó a mí, esa es la razón por la que yo estudié Relaciones Internacionales. Yo dije, yo quiero entender qué está pasando más allá. Cuando me meto a estudiar eso, cuando termino la carrera de Ciencias Políticas, coincidencialmente empieza el proceso de paz y me dicen, usted tiene formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, véngase que lo necesitamos para que haga parte de la reincorporación y dejación de armas. Y me meto yo y termino en Tumaco. El primer mes en Tumaco empecé a conocer a los guerrilleros de las FARC como personas, ya no como rivales. Yo hasta ese momento los había visto vivos, muertos, triunfantes, derrotados, desmovilizados, en todas las presentaciones, pero nunca como seres humanos. En ese proceso, era cuando nos sentábamos en una mesa y yo les decía, oiga, ¿a usted le gusta el café con azúcar? Sin azúcar, quiere un pan, Empezamos a entendernos como humanos. Al mes yo salgo aquí a Pasto, voy a tratar de resumirle la historia. Llego aquí, me voy a la 17 porque era diciembre y mi mamá me dijo, acompáñeme mi hijo a comprar unos regalos de Navidad y yo iba así como cualquier muchacho con el celular, hablando con la novia, con los amigos. Digo, estoy en la 17, voy a guardar el celular porque me lo roban. Eso pasa en diciembre. Entonces lo guardo y al guardarlo levanto la cabeza ya que no se sabe qué encuentro. Me empiezan a aparecer caras de guerrilleros en la 17. ¿Haciendo qué? Comprando. De compras navideñas con sus parejas, con sus hijos. Los mismos que había visto yo allá en Tumaco, en la Espriella para ser más exactos, con camuflado. Yo dije, esa fue ya la cachetada definitiva donde yo dije, bueno, ya. Uno puede entender que haya guerrilleros en el monte, ¿cierto? Porque allá en teoría están los malos. En teoría, guiño, guiño. Pero con esa imagen que yo vi aquí en la 17, todos mezclados, haciendo su vida como cualquier parroquiano, dije definitivamente, la única manera de ganar militarmente esto sería acabando con todo Nariño y con todo Colombia. Y ahí viene mi segundo proceso de transformación, donde yo digo, listo, esto ya no es tan así, no es solamente confrontación, necesita también más inversión, necesita procesos y entendernos. Y por eso yo me retiro de la Fuerza Aérea. Eso sumado a un tema familiar también, que mi madre se enfermó y tuve que asumir unos temas de responsabilidad en las empresas. Entonces yo me retiro ahí y ya me retiro con la convicción de que sí se necesita seguridad, pero no una seguridad brutal de esa que entra a arrasar. Y ahí me voy acercando a los movimientos progresistas y voy diciendo, bueno, esto es más con inversión, esto es más con otras cosas. Tan así que apoyé la candidatura de Luis Alfonso. Yo, personalmente, con los riesgos que eso me significaba como del sector empresarial. También apoyé la del señor Nicolás Toro y otras. Entonces, finalmente, cuando... ¿Y se arrepiente de algún apoyo de esos? El peor escenario que uno puede tener en política es perder ganando. Es decir, donde uno gana con el candidato y pierden todas las ilusiones de lo que uno cree que van a hacer. Entonces, eso me llevó a mí a decir, bueno, ya me voy a meter yo mismo. Y ese ha sido mi recorrido. Por eso yo ahora ya no me meto con radicalismos. Y por eso escogí este partido. ¿Camina por el centro? Sí, yo ya sé
que los que creen que todos los de la derecha son paracos y todos los de la izquierda son guerrilleros, Sí. no tienen razón, esa ya es mi convicción. Bueno, Pero Jorge, entonces, para aclarar, sí. ¿usted fue o no fue uribista? Pues por mi familia en algún tiempo yo alcancé a compaginar con algunas de esas ideas, sí. Y ahorita ya no es uribista. Yo ahora soy de En Marcha. Bueno, Camina al centro. Vaya con las preguntas, Jorge, que sí, nos acaba el tiempo. Vamos con el tema de los datos. Los datos, vamos con las Sarita, cifras, porfa, entonces. en producción que nos colaboren. Este es el referente que tenemos, él está en el partido de la U En Marcha, ¿no? Es una coalición. Entonces lo que hacemos aquí es ver cómo le ha ido a este partido en las últimas elecciones. La U siempre, desde hace 3 periodos ha tenido una curul, que es la de la familia Enríquez, en inicio Manuel Enrique Rosero y luego Teresa Enrique Rosero. En 2014 lograron su mayor votación, 91.707 votos, correspondiente al 20%. En 2018 el 68.699 votos, correspondiente al 13%. Y tuvieron un leve aumento en 2022 con 72.000 votos, con el 13%. Hoy la U tiene una lista competitiva, si se quiere llamarlo así, porque siempre era encabezada por Teresa Enríquez o Manuel Enríquez y con otras personas que de alguna forma empujaban la lista, o Werner Zambrano también en su momento. Ahora está la candidata Claudia Cabrera, que la tuvimos aquí, que nos dijo que aspiraba a tener una votación de 50.000 votos, y que incluso la lista esperaba sacar 2 curules, que como le hemos dicho aquí, Pablo, se estima una votación de 130.000, 140.000 votos para lograr 2 curules. Correcto. Y bueno, está también Daniel Guerra, está Lilian Quintero, ¿no? La esposa de el señor Beto Escrucería de la Costa Pacífica, y la otra persona, se me quedó, ahí van 4, no, está yo se lo digo. un exdiputado, creo que está ahí también. Entonces, bueno, ¿cuál es su proyección? Aquí le hacemos la pregunta, la misma pregunta a todos los candidatos. ¿Cuál es su proyección, candidato Daniel Guerra, de la votación suya a su nombre y la proyección de la lista que ustedes hacen de cuántos votos podrían sacar? Bueno, nosotros, hablando de esta coalición, yo les quiero aclarar, es una coalición de 2 partidos. Muchas personas ven la U y dicen, usted está con la U. No, el candidato de la coalición de En Marcha soy yo. Los otros candidatos sí tienen el aval de la U. Yo creo que esta lista puede llegar a tener es una curul, sinceramente. Yo creo que es una, ¿ya? Ahora, hay 2 escenarios. Nosotros esperamos sacar 45.000 votos. Si usted me dice... O sea, Daniel Guerra espera 45.000. Esa es nuestra apuesta, nuestro número mágico. Sí, la anoto. Téngalo ahí. Pues si usted me dice dónde los tiene y todo, no se los puedo decir literalmente porque yo no hago política como otros candidatos que en vez de almas ven números y van diciendo tanta plata, tantos, tal líder, tantos votos en tal sitio. Esa no es nuestra manera de hacerlo. Pero mire, le voy a decir por qué. Según mi lectura política hay 2 escenarios. El primer escenario es que la doctora Teresa repita algo similar como lo que pasó en los periodos inmediatamente anteriores y que saque alrededor de 55.000 votos. Eso sería una cosa, ese es un escenario. Probable o improbable, juzguenlo ustedes. ¿Listo? Pero ese es un escenario. Si ese fuera el escenario, pues ella sacaría una curul y yo con 45.000 votos más los que saque Claudia, ahí ya pelearíamos. Eso podríamos llegar a aspirar a 2. Ese sería un escenario. Pero yo no lo veo tan fácil porque esos escenarios, pues ustedes saben cómo ha cambiado el tema burocrático y el tema político en Nariño, entonces creo que no es el escenario más probable. Yo lo que creo es que el escenario haya cambiado. Así es que yo quiero sacar esos 45.000 votos para lograr ser el primero dentro de la lista. Pero entonces en ese sentido, la candidata Teresa Enríquez debería tener un bajón, ¿no? Debería pasar de 55.000 a 40.000, porque si está por encima de usted no tiene curul. Exactamente. Digamos, esos son los 2 escenarios. Entonces, ¿yo qué digo? Escenario 1, que ella se mantenga en su votación, que Claudia haga su trabajo, que yo logre ganarle a Claudia, y que sumados todos pasemos los 130.000 votos y saquemos 2 curules. Escenario 2, que ella tenga un bajón, por eso los 45.000 votos, y yo logre ponerme de primero ahí, así sea por un voto, y logre ganar eso. La apuesta es... Claro, entonces ahí son alrededor, pues si se completa el escenario, serían 100.000 votos del lado de Daniel Guerra, de Teresa Enríquez, y sume los de Claudia Cabrera y los otros, sería una lista pues muy, muy fuerte, ¿no? Mire, muy poderosa. Eso pareciera lejos, pareciera difícil, pero recordemos que en el departamento de Nariño menos del 50% votó la elección pasada.
Mi apuesta ha sido movilizar a esa gente que no votó para que vote a conciencia. Y uno diría, eso es difícil. Mire, si el 10% de esos casi 600.000 electores que no votaron se animan a salir a votar porque ven algo diferente en la forma de hacer política y las propuestas, sacaríamos la curul. Y hablando de esta lista, ya para cerrar, la última pregunta y con las de las calificaciones, Pablo, nos vamos. ¿Usted se siente cómodo en esa lista? Porque hablaba usted que le molesta todo el tema de la política tradicional, las famiempresas, ¿no? Y en esta lista está Teresa Enríquez, que es un grupo político familiar de Nariño, ¿sí? Que ya lleva casi 2 décadas, ¿no? Con el poder, heredando las curules. Está Lilian Quintero, ¿no? Esposa de un señor de Beto Escrucería, que tienen una imagen, una mancha muy grande, ¿no? En Tumaco de narcotráfico. De manera consecutiva se quiso lanzar por el departamento de Nariño, por el Partido Liberal y creo que por otro partido, porque ahora es conservador en Bogotá. Sí, se lanza a la Cámara también el departamento de Nariño, o sea, viene de una misma casa política. Y aquí hay que decirlo, es decir, es una familia que tiene unas manchas muy grandes, ¿no? Sí. Por todo su historial que ha tenido en temas relacionados con narcotráfico, con temas de compra de votos. ¿Usted está cómodo compartiendo lista? Porque nos decía que no estaba cómodo en el otro lado, pero aquí pues digamos como que no es que sean todos angelitos. Nos ha tocado recurrir al tema del pragmatismo político. De hecho, mire, cuando yo hice el análisis, la verdad, esa era la única opción que teníamos. Mire, en el Partido Conservador y en el pacto las cosas estaban definidas. Ellos son los que son y están con los que están. Eso ahí uno no. ¿Y a usted le hubiese gustado más un Partido Conservador que En Marcha? No, porque pues no creo en lo que están haciendo ellos, literalmente. Entonces no me sentía cómodo ahí. En el pacto, obviamente, el ejercicio ya se había hecho, ellos están en su cuento. Entonces tampoco. El Partido Liberal, ya sabemos que el Partido Liberal ahora es el partido de las famiempresas, entonces ahí tampoco hay mucho que hacer. Cambio Radical, no me sentía bien ahí, no me llamaba la atención, la verdad. Quedaba, por eso había intentado yo a participar en el de la Fuerza, pero con los nuevos invitados a la mesa yo ya me sentía incómodo, entonces me retiro. ¿Qué tenía yo? Un partido y un candidato, o sea, yo solo. Aunque yo me tenga mucha fe, yo sé que yo solo no sacaba la lista, entonces tenía que buscar una coalición electoral para pasar el umbral. Las sociedades en la política, en la vida, en la economía, funcionan cuando ambas partes ganan. Entonces, esta coalición se hizo como un gana-gana. A la U le faltaba un integrante que le ayude a sumar votos, y a mí me faltaba otros 4 integrantes que nos ayuden a pasar el umbral. Como decimos por ahí, estamos juntos, pero no revueltos. Así es que, si usted incluso me pregunta cómo están las candidaturas de la U hoy, yo le voy a decir, no sé. Yo solamente los vi el día de las inscripciones y nos veremos el día que se acaben las elecciones para decirles... Fue por el aval, básicamente exacto. Fue por el aval. Felicitaciones y gracias. Y van voto a voto a pelearse la cruz. Listo. Sí, para cerrar, aquí le hacemos 2 preguntas de calificación de gestión a los candidatos. ¿Cómo califica usted de 1 a 5 la gestión del gobierno Petro respecto al departamento de Nariño? Yo creo que la gestión del gobierno Petro para Nariño, sin meter reformas sociales y sin meter nada de eso, es un 2. Lo raja. Y a su antiguo jefe, al gobernador Luis Alfonso Escobar, ¿cómo lo califica de 1 a 5? 2 años de gobierno. Yo creo que por ahí pues le faltan 2 años, ¿no? Sí. Entonces, otro 2. Otro 2. Lo raja. Sí, o sea, el departamento de Nariño tenía muchas expectativas. Y yo por eso quiero ir a la Cámara, porque siento que el gobierno Petro hubiera podido enviar recursos suficientes a Nariño y lo hubiera priorizado, si hubiera tenido gente que en vez de pensar en sus cosas personales, se hubiera enfocado en pelear en Nariño. Venga, le hago una pregunta de sí o no, 2 preguntas. Si no llega a ser representante de la Cámara, ¿pensaría en una alcaldía o ser candidato a la gobernación? Pues ahorita mi única aspiración es la Cámara, pero sí voy a continuar el movimiento político. Sí va a seguir con el movimiento político. Sí. ¿Le gustaría ser alcalde de la Unión? No, ese se lo dejo a los venteños. Muy bien. Daniel Guerra, que es nuestro invitado hoy aquí en este espacio muy especial de Capital Noticias. Pues Daniel, le deseamos muchos éxitos, lo vamos a seguir midiendo nosotros en medio de esto. Recuerde que tenemos debate en unos días, vamos a tener debates con candidatos, no con representantes de campañas, candidatos que nos vengan a mostrar una cosa diferente sobre las necesidades del departamento de Nariño, y ahí vamos a estarlo siguiendo en datos y demás sobre lo que puede pasar en estas elecciones. 3 semanas, Daniel, para ver qué pasa con esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y me encanta pues que me tengan presente, de verdad, muy chévere, porque muchos solamente le dan visibilidad a los tradicionales, entonces les agradezco mucho. Aquí tenemos que escucharlos a todos.